Bien, recién te lo decíamos, ¿no? Macri pidió perdón y habló con Alberto Fernández. Recién lo escuchábamos en una conferencia de prensa que dio. Está aquí con nosotros Joaquín Morales Solá. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Leonora, muy bien. Bueno, un día muy vertiginoso en donde sucedieron muchísimas cosas. ¿Cuál creerías vos que de todas las cosas que sucedieron en el día de hoy fue la más importante, la más significativa? Para mí la más importante, la que puede marcar el principio del fin de esta crisis que se desató el lunes, es la conversación entre el presidente Mauricio Macri y el candidato presidencial ganador en las primarias, pero no presidente electo, Alberto Fernández. Lo cual crea una situación muy compleja porque hay un presidente débil porque perdió abrumadoramente y hay un candidato que ganó pero no fue elegido porque eran unas primarias, que ganó también abrumadoramente, como es Alberto Fernández. Pero esta conversación entre los dos coloca a la política argentina en un grado de civilización y de cultura política que necesitaba la economía para poder empezar a normalizarse. Y fue difícil para los dos. Ellos tienen una relación complicada en lo personal desde hace mucho tiempo. No hay que olvidarse que los dos fueron dirigentes políticos en la capital, en el mismo distrito, enfrentados los dos, siempre. Entonces, es una relación, digamos... ¿Esto que estás diciendo, Joaquín, es cuando él llevaba adelante la candidatura de Aníbal Ibarra? Bueno, no nos olvidemos que Alberto Fernández apoyaba la gestión de Aníbal Fernández y que el PRO, que en ese momento no estaba en el gobierno de la ciudad, pero los votos del PRO apoyaron la destitución de Aníbal Ibarra. Sí. Eso fue una parte. Después la otra parte es que competían en elecciones y después cuando se hizo cargo del gobierno Mauricio Macri, siempre ganó en la capital. Entonces ahí esa relación tensa que estuvo siempre entre los dos, siempre estuvo entre los dos. De hecho, creo que se habían visto una sola vez y había un mal recuerdo de los dos de ese encuentro. Sí, es cierto, los dos lo recordaron. Así que, digamos, creo que esta conversación de hoy, que como bien dijo Alberto Fernández, rompió ese hielo, porque el problema era que no se podían hablar. Que no podían hablar, es absurdo que no puedan hablar. Estamos ante un presidente que tiene mandato hasta el 10 de diciembre, estamos ante un candidato que probablemente sea el próximo presidente de la Nación, y en medio de esto una crisis que afecta a toda la sociedad. Claro. Porque todo lo que está sucediendo hoy en la economía afecta directamente al bolsillo de los argentinos. Claro, en el medio está el ciudadano, ¿no? Entonces no podemos entrar en esta cosa de tiene la culpa el que ganó, no, tiene la culpa el gobierno, porque entramos en la culpa y esa discusión lo que hace es alejarlo más a los protagonistas. Claro. Yo creo que la conversación de hoy lo que hace es poner un grado de cultura política y de civilización importante. Hay algo que Alberto Fernández dijo hoy en la conferencia de prensa que es también muy importante, que dijo el presidente tiene que terminar su mandato el 10 de diciembre. Muy importante esto que estás marcando. Si te parece, Joaquín, vamos a repasar parte de la conferencia de prensa de Alberto Fernández. Lo que sí hicimos fue dejar, como dijo el presidente en el tuit, un diálogo permanentemente abierto para ayudarnos. La verdad, no, él es el presidente y la verdad es que no hace falta que me vea. Lo que sí hace falta por ahí es que tengamos esta posibilidad de hablar. Yo tengo toda la vocación de hablar y de ayudar a superar el trance. Pero la verdad que no puedo hacer nada. Yo no tengo ni un diputado a quien decirle lo que tiene que hacer. Las medidas que tomo esta mañana me parece que pueden ser vistas de diferentes modos. Creo que son una serie de medidas que promueven el consumo, que desde ese lugar no están mal, pero en el contexto en que se toman pueden ser muy riesgosas. El 10 de diciembre es la fecha del traspaso y hay que ayudarlo al presidente a llevar adelante esta transición que a él también le preocupa. Yo la verdad que no tengo muchos puntos de acuerdo con el presidente, está claro eso. El único punto de acuerdo que tal vez tengamos ahora es que los dos estamos preocupados de que esta realidad no siga lastimando a los argentinos. Pero la solución está en sus manos, no está en las mías, porque yo no soy presidente, ni siquiera presidente electo. Lo que creo es que hemos podido romper una barrera que parecía imposible romper, que es la de hablar, que le expresé toda mi disposición para hablar todas las veces que sea necesario. Le dije, como me llamaste hoy, llamame las veces que haga falta. No, yo no me animaría a decirle a un presidente lo que tiene que hacer, es responsabilidad de él y no es mía.
pero sí les di algunas ideas de cómo yo veo y cómo me parece que habrían que hacer ciertas cosas. Pero eso, por respeto al presidente, queda entre él y yo. Bien, ahí escuchábamos, ¿no? Hay que acompañar al presidente hasta el 10 de diciembre. Así es, y también, digamos, hay una parte de razón en Alberto Fernández cuando dice yo no puedo hacer más nada, porque efectivamente ni siquiera es candidato, presidente electo. Claro. Ahora es formalmente candidato a presidente. Ahora es formalmente. Y esta es una contradicción que los comprende a los dos, porque ninguno de los dos dejó de ser candidato. También Macri es candidato. Claro. Entonces, por eso Alberto Fernández marca la diferencia de las concepciones políticas. Nosotros tenemos visiones políticas muy distintas. Por eso tiene que seguir marcando la diferencia. Y a la vez Macri va a seguir marcando las diferencias. Pero a la vez tienen que hablar, porque si no hablan, digamos, la sociedad no puede esperar en medio de esta crisis hasta el 27 de octubre o lo que es peor hasta el 10 de diciembre. Claro. Un lugar incómodo que los coloca a los dos debido a esta primaria que no tuvo un lugar mucho sentido incómodo y contradictorio, porque claro, son a la vez competidores, pero a la vez a ninguno de los dos le conviene que esto se agrave aún más al presidente, porque por más que él haya dicho el lunes, hoy pidió disculpas por eso, que la culpa era de los que habían ganado, por eso estallaron los mercados, lo cierto es que al final del día la gente lo va a responsabilizar al presidente de la crisis, claro, no al que no tiene el gobierno, no al que no tiene el gobierno. Y a Alberto Fernández, por otro lado, tampoco le conviene que escale la crisis, porque en algún momento es el hombre que tiene hoy el 90% de posibilidades de ser el próximo presidente. Digamos, recibir una herencia así tampoco le conviene. Entonces, digamos, hay una situación incómoda y contradictoria en los dos, y que la política y el calendario electoral no puede resolver, digamos, dándole anticipadamente el poder a uno, sacándole al otro. Los plazos están fijados, claro, no se pueden modificar, hay que esperar lo mejor posible para el país y para la sociedad el 27 de octubre, y después habrá un presidente electo, y en ese caso, si es de la oposición, sí podrá haber ya una gestión de transición, claro, más clara. Esa palabra transición que vos estás diciendo, Joaquín, claro, es una palabra que incomoda también mucho al gobierno. Incomoda al gobierno porque efectivamente, formalmente no hay transición. Transición hay cuando hay un gobierno electo que se propone, que se prepara para asumir, y un gobierno que se va, que entonces negocia las formas de la transición con el gobierno que viene. Pero ahora formalmente no existe eso. Existe todas las probabilidades de que el próximo presidente sea Alberto Fernández, pero no lo es hoy como candidato electo. Claro. Entonces, digamos, esa contradicción se va a vivir. Ahora, ellos dos son los responsables de tratar de que esa contradicción afecte lo menos posible a la economía, porque esto que está afectando hoy a la economía no es una afectación a los dirigentes políticos de los candidatos, es una afectación a la sociedad. Cuando nosotros hablamos de semejante devaluación, estamos hablando de una inflación que se va a ir muy alta y que va a afectar a todos. Claro. A todos. Cuando hablamos de las caídas de los bonos, de las acciones, estamos hablando de una destrucción de riqueza argentina enorme. Claro, porque estamos hablando en definitiva de destrucción de empresas. De destrucción, ¿no?, de empresas, y esas, claro, claro, empresas tienen empleados argentinos. También, ¿no? Exactamente, que son los que pagan los salarios, son las empresas que pagan los salarios, que contratan personal o despiden. Es decir, hay un montón de cosas. Aún el que conserva el trabajo no le va a alcanzar el sueldo, porque el sueldo que a lo mejor le alcanzaba con la inflación hasta el mes de julio, claro, ahora a partir de agosto ya no le alcanza. Exacto. La economía está paralizada, no hay ventas, no hay compras, nadie sabe, no hay precios. Nadie sabe cuál es el precio de las cosas. Entonces esto, digamos, tiene esta hemorragia, tiene que ser suturada en algún punto. Y creo que los únicos que pueden ser suturados son ellos dos. Con la salvedad de que el gobierno tiene, digamos, tiene más responsabilidad, claro, que el que está en la oposición. Y que seguir gobernando. Porque claro, además el gobierno tiene, acá tenemos otra contradicción. El gobierno, que es el que tiene las herramientas, está débil para tomar medidas. Las medidas, por ejemplo, que anunció hoy, son escasas. ¿Para qué nos vamos a...? Ahora, ¿puede tomar más medidas?
más importantes y no lo puede. Para eso necesita otro programa, necesita más tiempo, no tiene ninguna de las dos cosas. Más recursos. Sí, tampoco, más recursos también, ¿no? Tampoco, Claro. tampoco los tiene. Y el hombre que, digamos, hoy tiene más poder en la política argentina, que sería Alberto Fernández, porque todo el mundo lo ve como el futuro presidente, por lo menos en los círculos de poder, en los círculos económicos, sindicales, no puede tomar medidas porque no es presidente, ni siquiera es presidente electo. Claro. No tiene el gobierno. Esta es otra contradicción que hay. Nuevamente en una encerrona los dos, ¿no? Claro. Ahora, estas medidas económicas que da hoy el presidente Macri a la mañana, con este pedido de disculpas que hace un ratito veíamos, tienen que ver con una contención, una necesaria contención social debido a la enorme devaluación que hemos sufrido en estos días. Pero por otra parte vos remarcabas que para vos lo más importante fue este encuentro, esta charla de 15 minutos que tuvieron ambos. Por supuesto, porque las medidas que anunció el presidente son necesarias, pero son insuficientes también para el grado de derrumbe de los principales indicadores de la economía que hubo. Pero a la vez, la medida que no había este diálogo, la profundización de la crisis iba a aumentar aún más la brecha entre lo necesario y lo suficiente. Bueno, y ahí mismo iba mi pregunta, si vos crees que a partir de este diálogo que existió entonces en el día de hoy entre el presidente Macri y Alberto Fernández, bueno, mañana probablemente podemos llegar a encontrarnos con otra apertura de los mercados diferente. Hubo tres hechos. Una, para mí, como te vuelvo a repetir, lo más importante es que estos dos hombres hayan levantado el teléfono y hayan decidido hablar entre ellos. Sí. La otra fue en la conferencia de prensa del presidente Macri pidiendo disculpas, digamos, era otro hombre hoy. Y lo otro es la propia conferencia de prensa de Alberto Fernández, que también convoca, digamos, no dice frases sueltas como venía diciendo, y la venía diciendo también para calmar a los mercados, pero eran frases sueltas en distintos periodistas, distintos programas periodísticos. No vamos a hacer Venezuela, no va a haber cepo, vamos a honrar las deudas de la nación. Todas esas cosas hoy las dijo en una conferencia de prensa formal, y eso, por lo tanto, de todo esto debería llevar mañana a un país mucho más tranquilo, fundamentalmente a una economía mucho más tranquila. Claro, ¿no? Que es lo que en definitiva golpea a los ciudadanos. Exactamente. Bueno, veremos entonces qué sucede de aquí en adelante. Yo creo que es muy importante estas cosas que han pasado hoy para la lectura que van a hacer mañana los mercados. ¿Por qué? Porque, digamos, acá el gobierno hizo campaña electoral diciendo que si ganaba la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner, íbamos a hacer Venezuela. Obviamente los mercados, que no tienen otra información más que el pasado de Cristina Kirchner, el gobierno de Cristina Kirchner y el discurso electoral del gobierno, actuaron como si la Argentina fuera a ser Venezuela. Lo que agrega Alberto Fernández es su propia visión. Digamos, ¿qué va a ser un gobierno de Alberto Fernández? Y esto me parece que es una información que los mercados no tenían y por eso reaccionaban como reaccionaban. Claro, que puede llevar tranquilidad. Que puede llevar tranquilidad. Joaquín, un placer como siempre. Igualmente, muchísimas gracias. Igualmente. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en la Nación PM y atención porque a la vuelta seguimos analizando el discurso del presidente, cambiando el lanzallamas por el matafuego después de las PASO en minutos con Claudio Jacqueline. Ya venimos.